Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En la asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, arriba, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza. Dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote poder, dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, vamos, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, arriba, que descienda tu gloria. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por un día más de vida. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. También, Padre amado, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están a través de las redes sociales conectados, Padre amado, hoy congregando, Padre amado, a través de tu Santo Espíritu para escuchar esta palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para escuchar tu palabra de bendición, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. También, Padre amado, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando hoy a través de esta palabra, Padre amado, que sea de bendición, de edificación, que toque los corazones, Padre amado, que puedas hacer la obra. Lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y dice así. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?
La palabra del Señor nos cuenta que dice la palabra del Señor que llegado su momento dice que había un filisteo, un paladín, un guerrero que de gran estatura, un gigante. Y dice la palabra del Señor que estaba en la congregación, el ejército del Señor. Y dice que estaba Saúl como jefe, como rey de la congregación. Y dice que tenían miedo, tenían temor de este hombre que hacía 40 días que se paraba y daba voces y blasfemaba al Dios de los cielos. Y también los humillaba a ellos. ¿Por qué? Porque los humillaba dándole voces, hablando mal contra su Dios y contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Y cuenta la palabra del Señor que dice que el padre de David, un hombre llamado Isaí, le manda a ver por sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo a Saúl en la guerra. Y nos cuenta la palabra del Señor que llegó David y escuchó esto, que este filisteo, dice incircunciso, un hombre que no temía a Dios, un hombre del pueblo enemigo, empezó a hablar mal en contra de Dios. Y nos cuenta la palabra del Señor que David dice que él fue obediente primeramente, que hizo caso a su padre. Y así muchas veces nosotros estamos también siendo obedientes a la palabra de nuestro Padre Celestial, estamos siendo fiel en lo poco y llega el momento de la exaltación, así como David. ¿Por qué? Porque David no miró lo que los hombres miraban, tenían miedo, los hombres miraban la apariencia, miraban lo natural, pero él era un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque llegado su momento, nos cuenta la palabra del Señor que Dios primeramente dice que lo llamó a David, fue y lo llamó a través de un profeta, lo ungió como rey. Y dice la palabra del Señor que llegado ese momento, dice que su padre aún no lo quería mostrar, dice que lo tenía escondido. Y Dios tiene que llamar al profeta y dice que si había un hijo más. ¿Por qué? Porque él lo tenían de lado, lamentablemente. Y así pasa hoy en día, lamentablemente, con usted que está escuchando este mensaje tal vez, o con nosotros en su momento también, que nos pasó lo mismo. Tal vez el hombre nos desechó, pero Dios nos ve en lo secreto y ve nuestro corazón. ¿Por qué? Porque David dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Y nos cuenta la palabra del Señor, dice que él dice que fue menospreciado por sus hermanos, hasta su propio padre dice que lo ocultaba, no lo quería poner para que Dios lo ungiera. Pero el profeta mismo dice que adelante de todos, adelante de su familia, proclamó que Dios lo había ungido como rey. Y desde ahí dice la palabra del Señor que estaba el Espíritu de Dios con él. Y así tal vez pasó usted por ese momento, que su propia familia tal vez lo menosprecian, lo humillan, no lo tienen de lado, lo tienen como nada, pero Dios lo vio su corazón. Y por eso este mensaje, ¿por qué? Porque hoy es necesario que salgamos los hijos de Dios, los siervos de Dios, lo que el Señor nos ungió y nos preparó en los secretos, en los procesos, en las pruebas, en las luchas, para que derribemos a los gigantes, a los Goliat de este tiempo que están hablando. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tenía miedo. Y así vemos lamentablemente también la congregación hoy en día, las mismas iglesias, los mismos siervos del Señor que están a la cabeza, así como Saúl, tenían miedo, dice la palabra del Señor. Y hoy vemos también que lamentablemente están dejando que el enemigo haga lo que quiere y que los humille públicamente. ¿Por qué? Porque no están con Dios. Y dice la palabra del Señor que David escuchó eso. En el versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios vivo? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Dice la palabra del Señor que él fue obediente y fue a hacerle bien a sus hermanos. Dice que escuchó esto y dice que el rey en su momento quería exaltar al hombre que vencía a este gigante. Y así también Dios quiere hacer hoy con usted que está escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque por algo usted pasó lo secreto, lo íntimo. Su Padre, nuestro Padre Celestial, lo vio en lo secreto, lo preparó en lo secreto para estos tiempos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que David en lo oculto, él mataba osos y leones cuando nadie lo veía. Él nos hacía ver, él simplemente estaba sirviendo, estaba cuidando las ovejas de su Padre. Él estaba bajo oración, estaba en intimidad con el Padre. Y dice la palabra del Señor que los hombres de ese tiempo tenían a Goliat como un campeón, un paladín. Dice la palabra del Señor, el paladín nos representa un hombre de guerra desde la juventud. Y dice que escuchó su hermano también, Eliab,
dice que le trató como soberbio. ¿Por qué? Porque muchas veces lamentablemente las personas nos tratan de soberbio. ¿Por qué? Porque no entienden que tenemos fe. Porque una cosa es ser soberbio y otra cosa es la fe que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos quién está con nosotros, quién nos ungió, quién nos llamó y quién nos preparó. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Eliab se enojó con su hermano David cuando él simplemente fue a hacerle un bien. Y cuenta la palabra del Señor que también David dice que él no fue por soberbia, sino fue obediente. Y eso es lo que las personas no entienden, que muchas veces nosotros nos acercamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque comprendemos que sin Dios nada podemos hacer. Y nos tratan de soberbio, de orgulloso. Y no comprenden que nosotros estamos orando por ellos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque llegado su momento, dice que estaba Eliab y sus hermanos conjunto con su padre cuando Dios lo habló a través del profeta, lo ungió. Y así lamentablemente vemos personas que estuvieron también testigos, son testigos cuando Dios nos llamó, y también nos tratan de soberbio lamentablemente. Pero hoy el Señor también nos habla a nosotros que tenemos que tener fe como David. ¿Por qué? Porque a él no le importó lo que dijeran los demás, lo que el pueblo decía. El pueblo tenía a ese hombre como algo imposible, pero él sabía que el mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, dice la palabra del Señor. Y también David tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Poder para derribar la fuerza del enemigo, así como David tenía fe. ¿Por qué? Porque él peleó en lo secreto, y tal vez usted también en su momento estaba pasando en lo secreto, en lo íntimo, y nadie supo todo lo que pasó usted, todo lo que lloró, todo lo que peleó espiritualmente. ¿Por qué? Porque mismo David dice que él peleó por su hermano también, que él estaba en la congregación, pero su hermano lo trató de soberbio. Él no entendió que él estaba vivo gracias a las oraciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que 40 días este hombre estaba hablando mal de la congregación, en contra de Dios. Y así muchas personas también no entienden que están vivos espiritualmente y vivos en lo natural por las oraciones que nosotros hacemos en lo espiritual. Seguimos leyendo. En el versículo 29 dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho, y las refirieron delante del rey de Saúl, y las hizo venir. Dice la palabra del Señor que aún el que estaba a la cabeza, el rey Saúl, ¿por qué? Porque dice que él ya estaba apartado. El Señor no tenía más el Espíritu de Dios. Dios se había apartado de él, y él tenía miedo también. Y dice la palabra del Señor que fueron referidas las palabras que David dijo, que él lo iba a vencer, que él tenía fe, que él sabía que Dios estaba con él. Dice que el rey escuchó que David tenía fe y que podía. ¿Por qué? Porque hoy el Señor también está haciendo eso. Está hablándole a los siervos que están apartados de Dios. Le está mostrando quiénes son los hijos de Dios que pelearon en lo secreto, que no necesitaron hacerse ver a través de las redes sociales, a través de un mensaje, sino que están esperando el tiempo de la exaltación. Y hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez ese gigante está hablando en contra de su familia, está diciendo: la depresión va a llegar a tus hijos, no van a salir de los vicios, tu matrimonio se va a romper, pero usted peleó en lo secreto y ya lo venció. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que salgamos para que podamos ser de bendición. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, sino simplemente el Señor nos llama llegado su debido momento. ¿Por qué? Porque Él nos ungió. También muchas veces las personas confunden lamentablemente las escrituras y no comprenden lo espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos cuenta que dice que el mismo Jesús se para en una sinagoga y lee el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, libertar, llevar nuevas a los cautivos, el año agradable al Señor. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Una vez que aceptamos a Jesucristo, tenemos el Espíritu del Señor. Él nos ungió así como lo hizo con David. Y muchas veces no entendemos el poder y la misericordia que Dios tiene con nosotros, que nos da a nosotros a través de la intimidad. ¿Por qué? Porque muchos menospreciaron a David, que era un niño, dice la palabra del Señor, hasta su propia familia, cuando ellos mismos escucharon que Dios habló a través de un profeta. Y así lamentablemente muchas personas no quieren reconocer eso hasta que llega el momento que se le para Goliat y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo primeramente y no están con Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 32, dice: dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo,
para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Dice que lo seguían menospreciando lamentablemente cuando no entendían que David fue llamado por Dios para ese tiempo, y así muchas veces también no entienden las personas, los mismos siervos que dicen ser siervos de Dios, pero no son siervos de Dios lamentablemente porque están apartados del Señor, tienen miedo. Y dice la palabra del Señor que lo menospreciaron a David, pero David sabía quién era y sabía lo que él había peleado en lo secreto, en lo espiritual. Y así nosotros hoy el Señor nos quiere hablar, que comprendamos que para eso nos llamó también, para eso Él nos preparó en lo secreto, en lo espiritual. Él nos preparó para eso. Tenemos que comprender los tiempos del Señor. Tal vez llegó el momento de demostrar, no al hombre, sino a Dios, demostrar que somos siervos de Dios, derrotando a ese Goliat que está hablando. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo escuchó la voz del enemigo y tuvo miedo. Y nosotros no tenemos que escuchar al enemigo. ¿Por qué? Porque él ya está derrotado. Y nosotros también tenemos la autoridad de la iglesia, que es lo que el Señor nos dijo, que en su nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar enfermos y vamos a hacer muchas señales y prodigios, así como lo hizo David en su momento, en el nombre de Jehová, que hoy es el nombre de Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dice la palabra del Señor que David expresó al rey. ¿Por qué? Porque el mismo rey también, así muchas personas también lamentablemente nos menosprecian. Pero él dice que estaba orando por su familia. Tal vez usted también estaba orando por su familia y las personas no entendieron que esos son los osos y los leones que nosotros matamos en los secretos. ¿Por qué? Porque no hace falta nosotros andar diciendo nosotros oramos, nosotros predicamos y la gente se transforma. No, nuestro Padre que nos ve en los secretos, Él nos exalta llegado su momento. Pero nosotros somos fieles, así como David en su momento Él fue fiel. Dice que Él fue pastor de oveja, y en su momento el pastor de oveja nadie quería ser. ¿Por qué? Porque era un trabajo peligroso. Y también es lo que dice la palabra del Señor. Dice que el pastor asalariado ve el peligro y huye, pero el buen pastor dice que pone su vida por las ovejas. Y dice la palabra del Señor que David peleaba en lo secreto. Tal vez él oraba por su familia, por sus padres, por su madre, cuando nadie lo veía, y ahí es cuando Dios lo empezó a preparar, lo empezó a entrenar, si podemos decirlo, en lo espiritual, porque muchas personas menosprecian las cosas espirituales, menosprecian el poder de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, pero también tenemos que tener una vida de comunión. Tenemos primeramente que ser llamados por Dios, así como lo fue David, aunque su familia lo menospreciaba. Él no se levantó solo, sino que un profeta mismo fue y lo llamó públicamente, y hubo testigos. Y así hoy muchas personas ven también y escuchan que Dios nos llamó, y lamentablemente siguen hablando, siguen en contra del Señor, pero llegado su momento van a tener que dar gloria a Dios y reconocer que Dios está con nosotros, así como Saúl en su momento reconoció que él, aunque era un niño, Dios estaba con David, cuando él, siendo el rey de Israel, se había apartado de Dios por no ser obediente. Y dice la palabra del Señor que David le expresó que no desmaye el corazón de nadie, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer, que estábamos peleando en lo secreto, que estábamos en el anonimato. Hoy el Señor nos saca a lo público. ¿Por qué? Porque hoy vemos realmente lo que realmente estábamos en la intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando oramos por un enfermo, los enfermos se sanan por nuestra fe primeramente, y porque Dios está con nosotros. También cuando oramos por algún endemoniado, el espíritu inmundo tiene que irse. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos por nuestro nombre, sino vamos en el nombre de Jesús, porque somos siervos de Jesucristo. Lamentablemente yo he escuchado muchas cosas y he escuchado a hombres que dicen: no, cuando yo saludo a personas, las personas se me manifiestan, cuando yo entro, las personas se me manifiestan y van en su nombre. Y yo también lo he visto lamentablemente cómo salen humillados. ¿Por qué? Porque van en su nombre y no dan la gloria a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, es siempre darle la gloria a Dios y tener siempre esa humildad, así como lo tuvo David. En lo secreto dice que él adoraba al Señor a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, y llegado su momento Dios lo llamó. Fue un propósito. Tal vez usted también en lo secreto aceptó a Jesús, tal vez no le quiso contar a nadie, pero llegado su momento se acercó a la iglesia. ¿Por qué? Para derribar a ese gigante que estaba golpeando a su familia, con problemas familiares, con salud,
con enfermedad, digo, con algún problema, tal vez con ataques de pánico, suicidio, no lo sé, algo que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Dice la palabra del Señor en el versículo 35 que David le contaba y dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo lo echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Dice la palabra del Señor que hasta el mismo rey tuvo que reconocer que David era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía la prueba, tenía la intimidad, tenía las marcas de Cristo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos a siervos que dicen: sí, yo oro, yo reprendo, pero a la hora de la verdad vemos quién está realmente con el Señor y quién no. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Lamentablemente vemos muchas personas que corren delante del enemigo, pero nosotros que estamos en el Señor, confiamos en el Señor, y dice la palabra del Señor que el que confía en el Señor no va a ser avergonzado, que va a ser como el monte de Sión, que va a permanecer firmes. Sí podemos lamentablemente asustarnos, sí podemos decirlo, pero en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos da la autoridad de la iglesia, así como David dice que le estaba explicando, le estaba contando que Dios le entregaba, fuese oso, fuese león, dice, y así le iba a entregar a ese filisteo. Y hoy Dios también quiere decirle a usted que estaba en lo secreto orando, que usted venció, tal vez usted venció a la depresión, alguna enfermedad en lo secreto y nadie se enteró, y tal vez este filisteo, esta enfermedad vuelve otra vez hacia su familia, hacia sus seres queridos, y hoy es tiempo que usted lo reprenda y lo eche fuera en el nombre de Jesús, porque Dios le va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque dice que David, cuando escuchó que blasfemaban el nombre de su Dios, él agarró el celo de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que dejar que nadie hable en contra de nosotros, los hijos de Dios, primeramente nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No podemos permitir que el enemigo se burle de nosotros, que ande hablando de nosotros sin motivo. Dice que el pueblo de Israel le dejó 40 días y 40 noches que hable el filisteo, que hable cosa de su familia, cosa de su matrimonio, que se le burle. Cuando antes no, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel antes vencía a los hijos de Aná, que son gigantes también, pero lo que hicieron mal la congregación es escuchar al enemigo. Y eso es lo que también Dios nos quiere decir hoy, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino que no tengamos miedo y confiemos en el Señor, porque tenemos la autoridad de la iglesia. Y el Señor nos dice en la palabra que todo lo que nosotros atemos y desatemos se atará y se desatará en los cielos, y así como en la tierra, y también que las puertas del Hades no van a prevalecer. Eso es lo que hoy el Señor nos quiere mostrar a través de esta enseñanza, a través de esta escritura. Primeramente, que si usted fue llamado por Dios y estuvo en lo secreto, en lo íntimo, y si Dios le dio esa oportunidad, que usted pelee, lo preparó en lo espiritual, en lo natural también, en lo íntimo, hoy es tiempo que se abra camino, porque Dios lo quiere bendecir, porque dice la palabra del Señor que el rey lo iba a bendecir, le iba a sacar los impuestos a la familia también, dice. Eso es lo que Dios también quiere hacer, pero nosotros tenemos que ser valientes y esforzados, como lo hizo David en su momento. Dice que a él no le importó que lo menospreciaran. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tratan de loco también, pero no comprenden que el poder de Dios es espiritual. Nosotros tal vez no mostramos nada en la carne, pero en lo espiritual somos conocidos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual, y nuestras armas también son espirituales. Nosotros tenemos que llevar todo bajo oración. Tal vez usted lamentablemente no comprendía las cosas del Señor, y hoy Dios le está hablando que primeramente tiene que pelear en lo íntimo, en lo secreto, tiene que aferrarse al Señor para que Dios le pueda dar la victoria, así como lo hizo con David. Y ese es el mensaje de hoy, que no permitamos que nadie nos menosprecie. La palabra del Señor mismo dice, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poca tu juventud. Eso es lo que lamentablemente hacen las personas, el hombre menosprecia a los demás. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que Dios está con nosotros cuando nosotros queremos hacer un bien para nuestra familia, nuestros seres queridos. Así como David en su momento lo trataron de soberbio, porque muchas veces, vuelvo a repetirlo porque pasa siempre, que confunden la fe que tenemos con la soberbia, y no es así. Nosotros tenemos fe que Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque si ya lo hizo en lo íntimo, no lo va a hacer públicamente, porque Dios dice que honra lo que le honra, y si usted fue fiel en lo poco, Dios le va a poner sobre mucho. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la exaltación.
Usted tiene que comprender los tiempos y no tiene que permitir que el filisteo Goliat siga hablando de su familia, siga hablando de sus hijos. Usted tiene que ir a lo espiritual y atarle la lengua, tiene que reprender ese espíritu inmundo y Dios le va a dar la victoria. Tal vez en los vicios, en la droga, en algunas cosas espirituales que nadie puede, el Señor puede. ¿Por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército, dice la palabra del Señor, sino con su Santo Espíritu. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos que Dios está con nosotros y que aprendamos también a comprender los tiempos del Señor. Tal vez el Señor permitió que pase algo en su familia para exaltarlo a usted. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que este filisteo tenía, si se puede decir lo mejor, tenía lanza, tenía armadura, tenía todo escudo. Pero dice que David era un simple pastor y se acercó con una honda y una piedra, que la piedra nos representa a Jesucristo. Si nosotros estamos con Jesucristo, somos más que vencedores, como dice la palabra del Señor. Y lo derribó con una simple piedra. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. ¿Por qué? Porque si tenemos la vida de oración, la comunión con el Señor, llegado su momento, Dios no nos va a avergonzar, nos va a exaltar, va a mostrar que Dios está con nosotros. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a adorar al Señor. Que se pare firme, dé un paso hacia el frente, haga una cara feroz, levante su mano hacia adelante de esta manera y diga conmigo: iré a la batalla contra el gigante. Dígalo de nuevo: iré a la batalla contra el gigante. Una última vez: iré a la batalla contra el gigante. Lo derribaré, su cabeza tomaré, en el nombre del Señor. Prorrumpa con gritos de victoria. El gigante, en el nombre del Señor. Iré a la batalla contra el gigante, en el nombre del Señor. Iré a la batalla contra el gigante, en el nombre del Señor. Iré a la batalla contra el gigante, en el nombre del Señor. Lo derribaré, su cabeza tomaré, en el nombre del Señor. Lo derribaré, su cabeza tomaré. Ahora le invito a que, si quieren repetir la oración de fe para aceptar a Jesucristo, para poder vencer a su gigante. Tal vez usted estaba luchando con su fuerza, pero necesita el Espíritu de Dios y lo tenemos aceptando a Jesucristo, reconociendo que sin Dios nada podemos hacer. Ahora vamos a estar orando por las peticiones y también le voy a invitar a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan la oración. Cerramos nuestros ojos para orar. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tal vez estábamos en lo oculto, Padre amado, en lo secreto, cuando nadie nos veía, Padre amado, pero hoy llegó el tiempo de demostrar que tú estás con nosotros, Padre amado.
reconociendo que sin ti nada podemos hacer primeramente, Padre Celestial, y encomendándote todo en tus manos, Padre amado, así como lo hizo David en su momento. Lo menospreciaron, Padre amado, porque lo vieron un niño, pero no entendían que tú estabas con él, Padre amado, así como estás con nosotros, Padre amado. Hoy comprendemos también la importancia y la autoridad que tú nos entregaste, Padre Celestial, que tenemos que ponerla por obra. Tal vez el enemigo empezó a hablar en contra de nuestra familia, se levantó contra nuestras finanzas, nuestro matrimonio, con algún vicio, con ataques de pánico, depresión, no lo sé, algo espiritual, algo imposible para los hombres, pero nosotros tenemos autoridad de la iglesia, Padre amado. Hoy la ponemos por obra y declaramos que la victoria ya está hecha en el nombre de Jesús. Ahora le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy hombre pecador, te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo y me anotes en el libro de la vida. Te pido que tu Santo Espíritu me ayude a que yo pueda ser una persona de bendición. Padre, te doy gracias porque sé que las personas lo hicieron con fe y sé que tú le vas a dar la victoria también, Padre amado, sobre ese gigante que para ellos era imposible, pero ahora que tienen tu Santo Espíritu van a poder vencer, Padre amado, y van a poder decir que son más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner esta palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si estábamos en lo íntimo, en lo secreto, llegó el tiempo de la exaltación. Hoy Dios nos quiere honrar y quiere que demostremos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque si usted está esperando que venga alguien a orar por su familia que está en problemas matrimonial, alguna enfermedad, algún vicio, usted mismo tiene que tomar la autoridad, así también como lo hizo David. Dice que estaba en la congregación, estaba el mismo rey, pero dice que él tuvo que tomar la autoridad y Dios le dio la victoria. Tal vez usted estaba esperando que alguien venga a orar por su familia, por su imposible, pero es tiempo que usted tome la autoridad en la iglesia y Dios le va a dar la victoria. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que